Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes, bienvenidos al programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Siguiendo la ruta que hemos trazado de dar educación médica a través de este programa, se están abordando temas de muchísimo interés. Como lo han visto ustedes, temas de pediatría, de ginecobstetricia, de cirugía, pero todos de mucho interés porque son lo que vivimos el día a día los médicos que estamos en la práctica médica. Hablar de epidemias, casi siempre pensamos en virus o en bacterias, y realmente las epidemias más conocidas son las asociadas a virus y bacterias, como la del cólera, la de la influenza, la del COVID y todo. Y entonces a los virus se ha pensado que nada más se encuentran en problemas de epidemias o de problemas infecciosos, pero no es así. Ya actualmente con los estudios que está haciendo sobre estos gérmenes, virus y bacterias, se ha visto que también tienen cierta participación en otro tipo de problemas médicos. Y para eso hemos invitado al doctor Jorge Tanaka. Él es un infectólogo y con mucha experiencia en campos de investigación, y nos va a hablar sobre el tema de los virus, de las bacterias, de los gérmenes y qué participación tienen en unas enfermedades que también mucha gente le tiene miedo por lo que significa el cáncer. Bienvenido, doctor Tanaka, buenas tardes. Sí, muchas gracias, doctor Akaki. Como siempre es un placer y un honor poder estar conversando un rato con usted y con su auditorio esta tarde. Y efectivamente, uno piensa en las infecciones como algo agudo, como algo temporal y que va a desaparecer. Pero hay algunos virus y algunos gérmenes como bacterias, seguramente ustedes han de haber escuchado el Helicobacter pylori, que es una bacteria, o algunos hongos e inclusive algunos parásitos que pueden producir algún tipo de cáncer o pueden predisponer a algún tipo de cáncer. Entonces el día de hoy, esta tarde, me gustaría platicar precisamente ese tema, porque normalmente uno piensa en que me va a dar una infección o ya me dio una infección, como por ejemplo el COVID, que ha sido un tema recurrente en esas conversaciones que hemos tenido, de que después de unas semanas o me pongo muy mal o me curo. Y en el curar pues son en algunos días, semanas máximo, que uno ya se recupera y ya empieza otra vez su labor normal, cotidiana de su vida. En este caso sí me gustaría platicar un poco acerca de algunos virus, algunas bacterias, no todas por supuesto, parásitos e inclusive hongos que producen toxinas, que pueden de alguna manera aumentar el riesgo o ser causa de cáncer, ¿no? Por ejemplo, algunos virus pueden interrumpir las señales que controlan normalmente el crecimiento y la proliferación de las células, pero también algunas infecciones, por ejemplo el virus del VIH, pueden disminuir la inmunocompetencia, es decir, que su sistema inmune no sea tan competente, tan eficaz como para combatir algunas infecciones y, ¿por qué no?, también la proliferación de algunos cánceres que están posiblemente no se producirían si no fuera porque hay una disminución en la inmunidad de las personas. Y estos virus generalmente pueden adquirirse de diversas formas. Se pueden adquirir por vía respiratoria, algunos de ellos, pero muchos de ellos también se transmiten por vía sanguínea y por otras vías. Por ejemplo, de repente cuando uno necesita un trasplante puede también traer algunos bichos, algunos gérmenes que pueden producir también la posibilidad de que una persona pueda tener ese virus, y con ese virus a la larga, después de cierto tiempo, pues pueden tener un proceso oncológico o de producción de un cáncer.
Me gustaría empezar primero entonces, por ejemplo, con el virus del Epstein-Barr. Muchos de nosotros hemos escuchado el tema del virus del Epstein-Barr, y este es un virus que seguramente han escuchado. Es el virus que produce, algunos le llaman románticamente la enfermedad del beso, y es porque precisamente se transmite a través del contacto de saliva entre dos personas, y este tipo de virus, el virus del Epstein-Barr, es un tipo de virus que se llama de herpes, de la familia del herpes, y esta produce esa enfermedad del beso que en términos médicos se llama mononucleosis infecciosa. Se dice que, pues, digo, por el mismo mecanismo con la que se produce esta infección, que de 10 adultos, 9 ya tienen anticuerpos contra el Epstein-Barr. Eso quiere decir que ya tuvimos contacto con el virus del Epstein-Barr. Pero este virus en algunas personas puede producir algunos tipos de cánceres, por ejemplo, linfomas, que son enfermedades oncológicas o cancerígenas de la sangre, y también cánceres de la nariz y de la garganta. El virus de Epstein-Barr se transmite más comúnmente por contacto con la saliva, por ejemplo, como ya comenté, a través de los besos, o al compartir cepillos de dientes o inclusive vasos para beber. Puede transmitirse también por contacto sexual, por transfusiones de sangre y por trasplante de órganos, como ya habíamos comentado. Es decir, es un virus bastante contagioso. Puede ser por diversas vías, por vía de la saliva, es decir, por vía oral, respiratorio, pero también puede ser a través de la sangre o a través de otro tipo de fluidos, por ejemplo, en la transmisión sexual. La infección por el virus de Epstein-Barr pues puede durar toda la vida, y eso desafortunadamente todavía no existe ni un tratamiento específico, ni tampoco existe una vacuna para prevenir precisamente este tipo de infecciones. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta. Afortunadamente, como ya comenté, la inmensa mayoría de nosotros tenemos la posibilidad de producir anticuerpos, mecanismos de defensa, y al final no tiende a producir algún tema de cáncer. Son muy raros aquellas personas que pueden tener un tema de cáncer debido al Epstein-Barr, pero hay que tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial cuando uno está haciendo un diagnóstico de X enfermedad. En este caso, ya como comenté, linfomas o algunos cánceres de nariz y garganta, que habría que tomarlo en cuenta como un factor predisponente, o inclusive el que puede de alguna manera alterar el genoma de algunas células y que se repliquen en forma caótica. Ese sería uno de los virus con los cuales me gustaría empezar. ¿Por qué? Porque es uno de los virus más frecuentes involucrados en las infecciones de nosotros, las personas, y como ya había comentado, esto produce de 10 personas, 9 prácticamente a nuestra edad, desde adultos jóvenes hasta adultos mayores, pues 9 de cada 10 pueden tener este virus. Algo que me gustaría también platicar, y ya lo hemos platicado en otras conversaciones, doctora Akaki, es las hepatitis. Las hepatitis virales, que ya lo hemos conversado, las hepatitis virales, existen vacunas ya para, por ejemplo, hepatitis A y hepatitis B, pero no existen vacunas todavía para un virus bastante frecuente todavía. Afortunadamente ya existe un tratamiento bastante efectivo que puede inclusive erradicar la enfermedad, y esto pues de alguna manera con el tiempo y con este tipo de tratamientos posiblemente en el futuro veamos una disminución notable de aquellas personas que pueden estar infectadas por el virus de hepatitis C. Pero actualmente no existe vacuna y por lo tanto, pero sí un tratamiento eficaz, lo cual eso ayuda a que haya un mayor control en este momento de la infección por el virus de la hepatitis C, pero de la hepatitis B no existen tratamientos, pero no son tan efectivos contra el virus de la hepatitis B, pero sí existe algo que es una vacuna que ya tiene muchos años, desde los años 80 sabemos de la existencia de una vacuna que se le llama de ingeniería recombinante, que puede ser de mucha ayuda y que actualmente ya en el esquema de vacunación
en la cartilla nacional de vacunación está dentro de esta cartilla, que se debe aplicar inclusive desde recién nacido y completar su esquema de vacunación contra hepatitis B, que debe ser de 3 dosis. Esta vacuna previene precisamente la infección y por lo tanto puede prevenir las complicaciones del virus de la hepatitis B. ¿Y a qué voy con esto? Que tanto el virus de la hepatitis B como el virus de la hepatitis C también pueden producir cáncer, el cáncer del hígado. Y esto se ve no agudamente, no en meses, sino que se ve en el transcurso de años. El paciente tiene una infección crónica por hepatitis B, es decir, más de 6 meses, y con el tiempo pueden producir cirrosis estos pacientes, o una hepatitis crónica. Después de esto, después de la cirrosis, esta cirrosis se pueden convertir en un tema de un carcinoma hepatocelular, así se le llama. Estos hepatocarcinomas o carcinomas hepatocelulares, pues son enfermedades oncológicas que son bastante delicadas, bastante graves, y la única opción que se puede tener es precisamente un trasplante hepático, y actualmente también la posibilidad de tener tratamientos oncológicos a través de quimioterapias y a través también de inmunoterapias o biotecnológicos. Entonces son dos virus, hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que pueden a la larga, después de varios años, producir un tema de cáncer de hígado particularmente. El virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C se transmiten básicamente por sangre. El virus de la hepatitis B también, recordando un poco nada más esto, también se puede transmitir por transmisión sexual. El virus de la hepatitis C también puede ser transmitido por transmisión sexual, sin embargo es mucho menos frecuente que lo que sucede con el virus de la hepatitis B, y debe haber, digamos, un tema de un contacto con sangre, ¿no?, en ese momento. Entonces, se recomienda en esos casos de hepatitis B, si algún familiar tiene hepatitis B y hepatitis C, pues el evitar contactos muy cercanos, básicamente en parejas, y que en el caso de la hepatitis C, pues que se transmite básicamente por temas sanguíneos, tratar de evitar tener contacto con aquellos vectores o aquellos instrumentos que puedan tener un rasgo de sangre o algún contenido de sangre de estas personas. Por ejemplo, en temas de transmisión sexual, pues utilizar preservativos y hacer lo que le llaman sexo seguro, ¿no? También tratar de no utilizar cepillos dentales o rastrillos, por ejemplo, de una persona que pueda estar infectada por cualquiera de estos virus. ¿Por qué? Otra vez, por un tema de transmisión sanguínea, básicamente, pero también por la posibilidad de la transmisión sexual. Y esos serían los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, por ejemplo. Hemos tocado en este caso entonces el virus de Epstein-Barr, que es también muy frecuente, menos frecuente afortunadamente en nuestro medio, sobre todo en México, que está alrededor del 1%, tal vez máximo en algunas regiones hasta un 2% de prevalencias de estos virus, del virus de la hepatitis C. No es tan frecuente como en otras poblaciones, por ejemplo, del Medio Oriente o del Sudeste Asiático. Entonces, aunque es un tema relativamente frecuente y que lo escuchamos todos las personas que escuchamos la radio o vemos noticias, pues afortunadamente en nuestro medio todavía este tipo de hepatitis no se transmite tan frecuentemente como en otras poblaciones. Digamos que estos serían los dos tipos de virus actualmente. No sé si tenga alguna pregunta, doctor, algún comentario. Es interesante recalcar eso, que antes decían que el cáncer daba por herencia, y luego se buscaron muchos factores. Cuando se descubrió el primer cáncer asociado a un virus, entonces empezaron a hacer estudios ya más intensos buscando el origen de esta enfermedad, y se ha visto que los virus no nada más están asociados con la infección como tal, sino a otro tipo de problemas de tipo incluso neurológico. Se considera que la parálisis facial, la parálisis de Bell, que
todos decíamos, le llamaban la enfermedad que te daba por un cambio brusco de temperatura. De hecho, el nombre original era parálisis a frigori. Se ha visto que también los virus tienen mucho que ver con el problema de la parálisis de Bell, y ya estudiando más y más se va viendo que los virus y las bacterias están dominando el mundo. Y lo que me vino a la mente es lo que mencionabas, que a veces el virus ataca y baja las defensas, y eso favorece el desarrollo de otra enfermedad, una enfermedad neoplásica. Y yo creo que la mayoría de las personas de cierta edad para arriba vieron la película Filadelfia cuando empezaba el problema del VIH, y a esta persona le detectan y se le empiezan a hacer dejar, porque empiezan a aparecer unas lesiones en la cara, que era un cáncer, el sarcoma de Kaposi, y inmediatamente lo asociaban con el VIH, y entonces de allí viene toda la trama. Afortunadamente, algunas películas que nos traen cierta educación médica están muy bien estudiadas y están asesorados con médicos que van dando para no decir mentiras, porque a veces uno ve en la película que dicen cada aberración referente a alguna enfermedad, pero no, ya actualmente se busca eso, y entonces estás viendo que bajan las defensas, y eso, ¿qué más favorece? A ver, ¿qué otros virus tenemos? Sí, y el otro mecanismo es precisamente que el virus, por ser una partícula proteica que se puede insertar en el genoma, sí puede también alterar precisamente el metabolismo propio de la célula, y esto producir precisamente que haya una desregulación precisamente en el crecimiento de estas células, y eso es muy interesante también, y es un factor importante de la producción de algunos tumores, ¿no? El otro virus es el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto pues ha sido un tema pues ya de muchos años también, doctor. Sí. Y ustedes recordarán que este virus, el VIH, causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. El VIH como tal no se ha demostrado que cause algún cáncer en particular, pero lo que usted comentaba acerca de la disminución de la respuesta inmune hace que este mismo no causa cáncer por sí mismo, sino que puede favorecer el desarrollo de algunos cánceres. Usted ya comentó un cáncer no muy frecuente, pero con el advenimiento de esta infección se volvió, digamos, entre los médicos un poco más famoso, que es el sarcoma de Kaposi. Y esto también el sarcoma de Kaposi es también producido por un virus, que ahorita lo platicaremos. Y lo que usted comenta, ¿no? El virus del VIH debilita el sistema inmunitario y hace que el cuerpo tenga menos capacidad para combatir otras infecciones que causan cáncer, lo que estamos comentando, ¿no? El VIH pues precisamente puede producir varios cánceres, particularmente el sarcoma de Kaposi, pero no solamente el sarcoma de Kaposi, que era un hallazgo para presentar en los casos clínicos que se presentan en los hospitales, ¿no? Los casos de los miércoles o de los jueves, como le decimos los que estábamos en algún hospital. También pueden producir linfomas, que incluyen tanto el linfoma no Hodgkin, pero también la enfermedad de Hodgkin, que son temas, otra vez, son cánceres sanguíneos y del tejido linfoide, pues, y cánceres del cuello uterino, del ano y del pulmón también. Y también de hígado y de la garganta. Estos cánceres pues frecuentemente están asociados con otro tipo de virus, por ejemplo los que vamos a mencionar al rato, de los papilomavirus, que por el inmunodeprimir precisamente el sistema inmune pueden estimular precisamente la producción de otros tipos de tumores. Como ustedes recordarán, y es importante recordarlo siempre para tener cuidado, porque de repente ya se nos está olvidando que existe el VIH. Antes era un pavor, ahora la gente le ha disminuido el temor a este tipo de virus, pero siempre hay que tenerlo en mente cuando uno tiene uno tiene relaciones en la juventud, relaciones de tipo sexual, y uno tiene que pensar precisamente en esto para tener un sexo seguro, ¿no? Los jóvenes particularmente. Eso es muy importante, porque por ejemplo en el COVID también ya, por ejemplo, cuando usted y yo en la época del COVID traíamos nuestro cubrebocas, ¿no? Ahorita ya no nadie trae cubrebocas ahorita. Aquí estamos en un lugar cerrado
no nos importa tanto traer o no cubrebocas, pero efectivamente, por ejemplo, el COVID no ha desaparecido, sigue siendo una pandemia y lo tenemos que tener presente y cuidarnos un poco más. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay un repunte de COVID, pero bueno, no es un tema para el día de hoy, pero lo que quiero decir con esto es de que tenemos que tener conciencia de que existen y de que no han desaparecido algunas enfermedades, particularmente algunas infecciones, ¿no? El VIH, como ustedes saben, se transmite por la sangre y por contacto sexual. Y los hombres que tienen relaciones sexuales sin protección con otros hombres y la gente que comparte agujas, por ejemplo, para cuestiones de drogadicción, pues tienen el mayor riesgo de padecer este padecimiento. Esto creo que es un buen recordatorio para que se tenga mucho cuidado con este tipo de situaciones. Nadie quiere nosotros podemos tener hijos, inclusive nietos, pero es importante recordarle a la familia que este tipo de situaciones son muy peligrosas y tienen que tener mucho cuidado con el tema sexual y también con el tema de las drogas, ¿no? Creo que una educación basada en muchos valores o en valores se tiene que seguir aplicando con nuestras familias y en las escuelas también. También es importante que no solamente en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se puede suceder, sino también inclusive en individuos heterosexuales que tienen relaciones sexuales sin protección y con muchas parejas, que esto puede aumentar el riesgo, porque no sabes si le estás buscando, es como un poco la ruleta rusa, con muchas parejas sexuales, pues sí te puede tocar, de hecho, una bala, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y pues algo importante en relación al VIH es que mucha gente puede estar asintomática, puede tener el virus, puede transmitir el virus, estar asintomático y por lo tanto esa persona puede volverse más peligroso porque no tiene, digamos, la conciencia de que puede transmitir el virus o puede tener la conciencia inclusive, pero puede transmitir el virus a otras personas y eso hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, digamos, sexo seguro o con protección es importante que siempre lo recordemos, sobre todo con aquellas personas que no se tiene un conocimiento cercano de estas personas. Algo que también es importante y quisiera pasar a otro tipo de virus, y como usted está observando, estamos hablando casi de puros virus y es precisamente por este tipo de gérmenes que son tan pequeños, que son mucho más pequeños que una bacteria, que un parásito, que un hongo, pues tienen mayor facilidad de poder penetrar en el sistema metabólico o inclusive de control de sus genes de las células. Por lo tanto, es importante saber que los virus son frecuentemente causa o predisponen a un tipo de cáncer en la población. El virus del papiloma humano, hay más de 200 tipos de papilomas humanos. La mayoría, afortunadamente, no producen ningún problema grave en los seres humanos. Pero hay algunos virus que se les llama oncogénicos, de los papilomavirus, que pueden producir cáncer. Principalmente el cáncer cervicouterino en las mujeres, pero también pueden producir otro tipo de cánceres en la garganta, orofaringeos en general. Pueden producir cáncer también en el pene, precisamente porque este virus se transmite sexualmente y por lo tanto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente como personas para practicar otra vez sexo seguro, porque es muy fácil de transmitir también el virus del papiloma humano. Afortunadamente, bueno, este virus, como ya había comentado, son más de 200. Hay virus oncogénicos y hay algunos virus que producen verrugas, que son las que muchos de nosotros podemos tener en las manos o en el cuello o en alguna otra zona en la cara, que son precisamente esas lesiones que son abultadas, que se pueden presentar en alguna de las extremidades, en las manos sobre todo, de las personas. Y los virus, pero los más importantes son aquellos que pueden producir cáncer.
Y los virus que pueden producir cáncer no son muchos, afortunadamente. Ya hay vacunas para esto que precisamente están con aquellos virus que se presentan con mayor frecuencia. Por ejemplo, el 16 y el 18. Como dije, hay 200 tipos, pero el 16 y el 18 producen alrededor del 70 al 80% de estos cánceres. Cáncer cervicouterino, cáncer de pene y cánceres en otros lados, orofaringios particularmente también. Y hay otros virus de los papilomas, por ejemplo. No los quiero llenar de números, pero hay otros 5 o 6 tipos de papiloma que pueden producir también cánceres. Y por lo tanto, algunas vacunas ya que están en el mercado, pues tienen la posibilidad de no solamente de tener 2 serotipos, sino que pueden tener 9 serotipos, incluyendo 2 para verrugas, y de esta manera puede proteger por arriba del 90% de aquellas personas que se vacunan. En la Cartilla Nacional de Vacunación también de México se tiene contemplada la vacuna contra papiloma a partir de los 9 años de edad, pero básicamente en las mujeres. Ahora, usted me puede preguntar, ¿se recomiendan en hombres? Pues sí, básicamente por ser cánceres que también pueden producir cáncer en los hombres, ya dijimos que puede producir cáncer de pene, puede producir cánceres en otros órganos de las personas, pues sí se debe recomendar también. Desde el punto de vista de salud pública, pues lo más importante y más prevalente y digamos de más impacto en salud pública es precisamente combatir el cáncer cervicouterino, que usted recordará, doctor, que era la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres anteriormente. Sigue siendo una causa muy frecuente, pero actualmente es entre la segunda y la tercera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Ahora, pues usted sabe, las más prevalentes es el cáncer de mama, ¿no? Regresando un poquito a ese tema de la vacuna, se mencionaba antes que el virus del papiloma humano era sintomático únicamente en la mujer y que el hombre, aunque tuviera la infección, no presentaba síntomas. Entonces, pues la tendencia inicial fue de únicamente vacunar a las mujeres, porque eran las que podían hacer síntomas y después desarrollar el cáncer cervicouterino. Pero después surgió una tendencia de que se tenía que vacunar a los 2 sexos. ¿Esto sigue vigente? Sí, lo que comentaba, desde el punto de vista de salud pública, digamos que la prioridad son las mujeres. Pero si se quiere proteger contra la transmisión inclusive del papiloma y disminuir la posibilidad de que una mujer pueda adquirir el papiloma si no está vacunada, por ejemplo, pues es conveniente que el hombre también esté vacunado, y al hombre también le puede prevenir algunos tipos de verrugas que digamos estéticamente pueden verse mal, pero también hay virus oncogénicos que pueden producirle cáncer al hombre. Entonces también se recomendaría que se utilicen los hombres. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo el problema de verrugas, que la vemos en ambos sexos, pero también los vemos en personas que se menciona hombres que tienen sexo con hombres. Es muy frecuente la presencia de verrugas, tanto anales como a nivel del pene, y es por la transmisión de este gen. Exactamente. Y el tema, por ejemplo, de cáncer de ano, cáncer orofaringio, pues puede también estar relacionado precisamente a estos virus oncogénicos. De acuerdo. Entonces, pues bueno, no los quiero aburrir demasiado con tanto virus, pero creo que es importante y por eso escogí este tema para esta tarde, precisamente para recordar un poco todos nosotros, porque seguramente metiéndonos en las redes sociales, en YouTube o metiéndonos en los periódicos, de repente salen ese tipo de noticias, pero sí es un tema de tomar conciencia de cómo nos podemos cuidar un poco más cada uno de nosotros y sabiendo un poquito más, nos da más curiosidad, pero también uno puede reflexionar acerca de qué es lo que yo tengo que hacer como persona
responsable conmigo mismo primero y responsable con el resto de la sociedad, ¿no? La familia y los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo por eso me interesó mucho este tema, porque me parece que es importante saberlo. Y sí, algunos pueden tener, digamos, muchos, es un tema de prevención, es decir, trato de disminuir los riesgos que yo pueda tener como persona, de poder contagiarme primero y después de transmitir a las otras personas, y tener por la posibilidad de tener un sexo seguro, condones, preservativos es una opción, pues puede ser muy útil. Y por el otro lado también el tema de las vacunas, que ya hay vacunas contra hepatitis B, hay vacunas contra papilomavirus. Entonces me parece que por ahí pues, se puede elaborar y poder hacer nosotros mismos un examen de conciencia de que sí debemos vacunarnos contra lo que es prevenible, y que en México hay disponibilidad de estas vacunas. Desafortunadamente no todas están en el sector público, pero algunas en el sector privado sí, y hay que hacerlo, ¿no? Hay otro tipo de virus que usted ya comentó, que es el herpes virus asociado con el sarcoma de Kaposi. El VIH nos demostró que se puede presentar con mayor frecuencia el sarcoma de Kaposi porque, digamos, fue un tumor oportunista, aprovechando la inmunodepresión que puede tener un paciente, por ejemplo, de infección por VIH, ¿no? Y ahí se aprovecha un virus que se llama herpes virus asociado con el sarcoma de Kaposi, ¿no? Y este virus es un herpes virus humano tipo 8, hay muchos tipos de herpes virus también, y este puede causar el sarcoma de Kaposi. El virus del sarcoma de Kaposi no solamente es ese tumor sólido que uno de repente puede observar y que está constituido por una gran cantidad de vasos sanguíneos, sino también puede producir linfomas que son, como ya comenté, del tejido linfático, es decir, un tumor, vamos a ponerlo así muy global, un tumor de la sangre, y una enfermedad que se llama enfermedad multicéntrica de Castleman, que es una enfermedad bastante rara, ¿no? Este virus de Kaposi, o asociado con sarcoma de Kaposi, se transmite con más frecuencia por la saliva. No es transmisión sexual básicamente, pero sí puede, existe alguna evidencia de que se puede transmitir por sangre, pero básicamente es por saliva, no tan frecuente por vía sanguínea, y también se puede transmitir por trasplante de órganos, entre ellos la médula ósea. La infección por este virus se limita en general a algunas poblaciones, y se transmite este virus entre algunas de estas poblaciones de alto riesgo, como ya habíamos comentado, ¿no? Se presenta sobre todo no tanto en regiones como América Latina, México particularmente, sino se presenta en la región del sur del Sahara, en África, y en algunas regiones de Sudamérica. No toda la población, pero sí en algunos focos. México no tiene afortunadamente una gran frecuencia. Yo recuerdo un sarcoma de Kaposi precisamente cuando estaba haciendo la residencia de pediatría, donde se presentaba como caso clínico. Nadie daba que era un sarcoma de Kaposi, un tumor sólido aquí en el mediastino. Decían, bueno, ¿qué puede ser, no? Y solamente teniendo la sagacidad clínica y pensando que podía ser un sarcoma de Kaposi, alguno de nuestros maestros dijo que era un sarcoma de Kaposi. Entonces, no es un tema tan recurrente, afortunadamente, en la población, pero con el advenimiento del VIH hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Y usted como internista, doctor, lo sabe muy bien. Ese sería uno de los virus. Hay algo que se llama, no sé si lo haya escuchado usted, doctor, pero no es tan frecuente, es el poliomavirus de células de Merkel. Este poliomavirus de células de Merkel puede causar el carcinoma de células de Merkel, un tipo poco común de cáncer de la piel. Se ve como una pequeña tumoración enrojecida en la piel, que habría que pensar en él. Y se dice que se puede transmitir por contacto físico cercano. Pero pues todo mundo tiene contacto físico cercano, ¿no?
o tocar una superficie donde esté el virus, pero tampoco es un virus que se pueda transmitir tan frecuentemente, afortunadamente, como pudiera ser otro tipo de virus, por ejemplo el virus de la gripe o el virus de la influenza. Afortunadamente ese tipo de virus no se transmite tan recurrentemente. El riesgo de tener este virus aumenta en gran manera en gente ya de adultos mayores y en adultos jóvenes que tienen la infección por VIH, es decir, tiene que tener cierto grado de inmunocompromiso como para que se pueda sospechar que pueda tener este tipo de poliomavirus de células de Merkel, que es una tumoración precisamente en la piel. Algo que siempre, digamos que las personas ya están cada día más acostumbradas es escuchar al Helicobacter pylori. Usted como experto en medicina interna, pues usted sabe que los gastros, sobre todo, ahora ya encontraron, digamos, el eslabón perdido de las úlceras gástricas, que se llama Helicobacter pylori. Antes se pensaba que era por estrés, ¿no? El tema de las úlceras. Y con el advenimiento, el descubrimiento de que es una bacteria, el Helicobacter pylori, que es la causa mayormente posible de la úlcera gástrica, hay manera de tratarlo, y la manera de tratarlo es a través de los antibióticos, ¿no? El Helicobacter pylori es un tipo de bacteria que puede causar al final, después de, digamos, esa úlcera o esa gastritis que sienten las personas, con el tiempo pueden provocar un tema de cáncer también, y el cáncer gástrico, que se presenta con cierta frecuencia en la población, sobre todo en adultos, ¿no? Se piensa que esta bacteria se transmite a través de alimentos o bebidas contaminadas, o por el contacto directo digamos, entre una persona y otra a través de la boca, ¿no? Algo interesante, y por eso es importante que lo sepamos, se dice que por lo menos 2/3 partes de la población, todos nosotros, aquí estamos 3, digamos que 2 de nosotros puede tener la presencia de Helicobacter pylori o ha tenido Helicobacter pylori. Entonces es una bacteria que se presenta frecuentemente en la población. Digamos que el 70% de la población tiene o ha estado en contacto con este Helicobacter pylori, y pues si uno tiene síntomas, usted puede dar un mejor consejo que yo. Si uno tiene síntomas de un tema ulceroso gástrico, pues habrá que hacer la búsqueda del Helicobacter pylori, porque también a la larga puede producir un tema de cáncer gástrico, además de las grandes molestias que puede producir una gastritis o una úlcera gástrica. Y pues, ya hay métodos para detectarlo mucho más sensibles y mucho más simples que anteriormente para encontrar, porque antes se tenía que hacer hasta una biopsia, ¿no? Ahora ya actualmente ya no hay necesidad de tanta elaboración. ¿Qué tanto funcionan las pruebas del aliento para detectar el Helicobacter pylori? ¿Qué tan certeras son? Pues que yo sepa, son muy certeras. No tengo el dato certero, tampoco el preciso. Probablemente usted sepa más esta respuesta, porque hasta donde yo sé sí son bastante precisas. Nosotros bueno, de hecho yo me acuerdo de residente, no se llamaba Helicobacter, se llamaba Campylobacter. Campylobacter pylori. Y ya después de estudios vieron que no era un Campylobacter, que era un Helicobacter. Y se empezaron a hacer estudios sobre la asociación de problema ácido péptico, Helicobacter y cáncer gástrico. Y fue tan interesante los estudios que se hicieron que empezaron a investigar quiénes tenían ese Helicobacter, y se fueron incluso a ver hasta las momias, hacer estudios estudios que buscando si en las momias estaban ya con años si tenían esa bacteria, y salieron estudios muy interesantes. No se sabe si a fin de cuentas se detectó, pero es una bacteria que tiene muchísimos años de estar con nosotros, y como tú mencionas, era el eslabón perdido de que asociado siempre gastritis y úlcera a estrés, pero no, cuando apareció esta
Entonces ya se empezaron a hacer estudios y se hacían por biopsia, por endoscopía y panendoscopía y biopsia, pero después surgieron las pruebas del aliento y las pruebas incluso sanguíneas buscando la presencia de esta bacteria, que el que la tiene se tiene que tratar. Aunque no hay una asociación directa entre Helicobacter y úlcera, no la hay directa, porque hay quien tiene Helicobacter y no tiene úlcera, hay quienes tienen úlcera y no tienen Helicobacter, pero sí es más frecuente tener las dos cosas juntas y como tal se debe tratar. Y es un virus que a la larga pues, se puede comportar como un oncovirus. Así es. Sí, efectivamente. ¿Cuál es el factor para que a algunos sí les dé y a otros no? Eso todavía hay que estudiarlo un poco más o mucho más, porque esos son de esos factores que porque afortunadamente la inmensa mayoría de la población no les da si tienen, por ejemplo, mononucleosis infecciosa. 90% o más de la población ha estado en contacto con la mononucleosis y no se queda con ninguna secuela, porque también puede producir hasta secuelas, ¿no? Fatiga crónica o tema del cáncer, como ya le comenté. Pero bueno, son preguntas recurrentes que los investigadores tienen que estar constantemente buscando una respuesta. Finalmente, me gustaría hablar dos cosas que afortunadamente en nuestro país aparentemente no existen, que son aquellos parásitos, gusanos planos sobre todo, que pueden producir o cáncer de vías biliares, ya acabamos. No, es el ruido, vamos a cerrar la puerta. O cánceres biliares o inclusive cánceres de la vejiga. Y esto puede ser producido por dos gusanos planos, uno se llama Opistorchis viverrini y el otro es el Schistosoma hematobium, que pueden producir este tipo de cánceres. Y con eso quiero decir que no solamente virus tan pequeños, o sea, los virus que ya comentamos, pueden producir cánceres, sino también gérmenes mucho más complejos, como son los parásitos, también pueden producir cáncer. Y hay que tener muy en cuenta esto. Puede ser un factor predisponente, sí, o está asociado nada más, pero sí se ha observado que la presencia de este tipo de gusanos planos, sobre todo, pueden estar asociados frecuentemente con este tipo de cánceres que ya comenté. Finalmente me gustaría hablar un poco de las aflatoxinas, que seguramente hemos escuchado cuando se habla de cáncer hepatocelular otra vez. Sobre todo porque a nosotros nos gusta mucho comer maíz y productos derivados del maíz y de otros cereales, ¿no? Cacahuates, por ejemplo. Y estas aflatoxinas se presentan sobre todo en este tipo de vegetales. Entonces, las toxinas, las aflatoxinas, por ejemplo, se ven con frecuencia en este tipo de vegetales o de cereales y digamos las agencias regulatorias y aquellas que tienen que estar vigilando que los alimentos estén correctos tienen que hacer pruebas de búsqueda de aflatoxinas también, porque pueden producir cáncer, sobre todo hepático. Referente al maíz, se ha asociado si es el maíz, lo que le llaman el nativo o el maíz transgénico. No hay ninguna relación. No tiene ninguna relación con eso, simplemente es, digamos, un parásito precisamente del maíz, de la planta. Entonces hay que tener cuidado. Se pueden eliminar a través de ciertos procesos este tipo de aflatoxinas en los alimentos que consumimos, porque un contacto frecuente con ese tipo de aflatoxinas a la larga sí podría producir algún tipo de cáncer, sobre todo el cáncer hepatocelular, como habíamos comentado. Y bueno, esos son los temas que yo traía para esta tarde, doctor. Creo que ya no hay mucho tiempo, pero... Ya tenemos, pero muy interesante todo la asociación de no nada más es infección por parte de virus y bacterias, sino que hay otras cosas que están alrededor de ellos y que también pueden producir un daño a la salud, sobre todo a la salud pública cuando se presenta en forma de pandemia o en forma de epidemia. Pues muy interesante todo lo que es relacionado con los virus y bacterias, y como dicen los infectólogos, ¿para qué nos preocupamos del colesterol si de lo que nos vamos a morir es de una infección? Entonces comer de todo. Entonces, no, pero en realidad hay que cuidarse porque son los
que cuando llegan con una fuerza impredecible, como nos pasó ahora con el COVID. Pues muchísimas gracias por la importantísima plática, el doctor Tanaka, y qué bueno que estás con nosotros y que podemos seguir tratando otros temas. Al contrario, muchas gracias, y simplemente... Una última pregunta que ahorita está vigente en los medios, sobre la vacuna del dengue que aplicaron erróneamente a niños. ¿Puede haber algún efecto? No, si no les pasó nada, no pasa nada. Digamos que, a ver, ¿cuál de todas las vacunas? Porque la vacuna que recientemente está saliendo no les va a hacer ningún efecto, digamos, ni positivo ni negativo actualmente ya. Digamos que los serotipos con los que va, digamos que hay en México, por ejemplo, que es el serotipo 3, si no mal recuerdo, prevalente actualmente, la vacuna no es tan inmunogénica para ese virus. De acuerdo. Pues muchas gracias, porque también decirles que el doctor Tanaka es un experto en vacunas. Es uno de sus expertices. Muchísimas gracias. Y él no da sus datos porque no ejerce privadamente, por eso no nos comparte sus datos de consultorio, pero siempre es un gusto y un honor que nos acompañe. Yo me despido, soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista, me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano y es un placer y un honor estar con ustedes. Nos vemos dentro de una semana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.